Bueno, hola a todos. Acá, gracias por venir. Panelistas, gracias Juan Pablo. Este nuevo libro que presentamos de IDEA, que es una batalla por los días sobre la transición democrática. Es un punto agregado para incorporarlo a Juan Pablo a nuestro catálogo. Y contar que, bueno, un poco lo que estábamos charlando recién antes de empezar, de que Juan Pablo llegó a través de Adriana, al lado mío, que en su momento publicó Desaparecer en Democracia, y bueno, nos hizo el contacto después con Juan Pablo, porque nosotros estábamos interesados en publicar algo sobre los 40 años de democracia. Y así fue que nos llegó el proyecto de Juan Pablo, y en el medio pasó lo que pasó, ¿no? Pasó el diciembre de 2003, que nos cambió todas las perspectivas que teníamos sobre lo que podía pasar con la democracia, digamos, los valores democráticos que queríamos que estaban tan instalados, se nos un poco empezaron a temblar. Esto lo relaciono con el libro que Juan Pablo trabaja sobre el momento en que hubo como de mayor desestabilización democrática, que es la Semana Santa, o por lo menos él lo toma como eje cuando estuvo en jaque la democracia. Y digamos que esa sensación fue un poco lo que nos empezó a pasar ahora mientras estábamos por publicar este libro, ¿no? Cuando estábamos terminando este libro, empezamos a tener esa sensación de que se estaban poniendo en jaque por lo menos algunas de las cuestiones en las cuales estábamos todos de acuerdo, sobre los valores democráticos, sobre la memoria, etc. Y bueno, Marea tiene toda una tradición de publicar libros sobre la memoria, sobre los derechos humanos. El primer libro que publicó, o uno de los primeros libros, fue el caso de von Bernick, de Brienza, que se usó para la causa, que después sirvió para la causa a su cadena perpetua, ¿no? Que lo condena a cadena perpetua. Un poco ese es también el espíritu del editorial, de ser una editorial que participa en el debate público, de publicar libros que tengan incidencia en el debate público, que el libro sea un artefacto cultural que sirva para instalarse, para comunicar. Entonces, bueno, siempre estamos buscando autores, temas que puedan insertarse en esos espacios. Así que bueno, bienvenido Juan Pablo, y le voy a dar la palabra ahora a Adriana. La presento brevemente, aunque ya la conocen. Adriana, licenciada en Comunicación y docente de la UBA, y actualmente es redactora de la sección política del diario Página 12. ¿Es así? Es así. Y columnista de Justicia y Sociedad, que acompaña a Eduardo Aliberti en Radio La Red, y colabora en los portales Pericia, Presentes y La Izquierda Diario, y en las revistas Cítrica y Acción, y es autora de Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en Argentina, que editamos a través de Marea. Así que bueno, Adriana. Bueno, gracias, muchísimas gracias Marea, muchísimas gracias Juan. Un gustazo estar esta tarde con Seba y con Pablo, quienes nos conocemos. Es lindo cruzarse, hace bien cruzarse, sobre todo en este momento, como decía Víctor, es un momento donde pareciera que hay que volver a repensar un montón de cosas que ya estaban como acuerdos sociales, acuerdos democráticos, y da un poco de zozobra, ¿no? Hay cierta angustia cuando uno comenta cómo estás, bueno, bien, pero, ¿no? Pero ¿quién está en la mesa rosada? Es complicado, son tiempos muy complicados, y creo que nunca más oportuna la revisión de este libro. Es maravilloso, quiero decir, por usar el primer adjetivo de la tarde. Porque me gustó mucho. Voy a pedir disculpas, traje unos apuntes porque, bueno, soy la periodista asalariada, tengo muchos trabajos y necesito a esta altura ayudarme con unos apuntes, un machete, como diríamos en mi época. A mí una de las partes que más me gustó, porque me hizo ir para atrás en vivencias personales, es todo el clima de época que reconstruye este libro, ¿no?
En mi caso personal, yo en el año 83 volví de un tiempo, un año y medio, que habíamos vivido con mi familia en Europa. Yo tenía 13 años y me había ido al colegio allá y se me habían activado un montón de sensibilidades sociales, precisamente por una educación donde en séptimo grado leíamos a Elf Mario de Marc o a Paulo Freire, una cosa insólita y maravillosa que me abrió mucho la cabeza y que pude inmediatamente poner en acción en la primavera democrática, ¿no? El libro, Juan, me hizo recordar mis primeros pasos en mi militancia, al principio ecologista, después en los estudiantes secundarios de Mar del Plata, y tengo en mi piel grabado el momento del año 87, la Semana Santa, yendo masivamente a la municipalidad, como en cada lugar del país, y por mi representatividad secundaria que me hayan permitido entrar al primer piso a escuchar el discurso de Alfonsín con compañeros del colegio. Pero bueno, esa primavera democrática ese día tuvo un fin abrupto, ¿no? Y para mí fue también el fin de la inocencia. El centro de estudiantes se desarmó. Yo fui a estudiar a Buenos Aires y por mucho tiempo, y en mi caso particular también por la cercanía de militancia en Mar del Plata, el golpe drástico y sangriento de Tablada también me llevó a la cueva unos años, ¿no? Como casi un retroceso a nivel personal. Bueno, yo quiero decir que Juan Pablo, chica se pronuncia, ¿no? Lo dije bien. Juan Pablo es riguroso, sabe escribir periodísticamente sobre historia y sabe bucear en los archivos de manera productiva. Por eso yo lo elegí en el año 2020, el 2021, cuando estaba armando mi libro, para integrar el equipo de investigación de Desaparecer en Democracia. Él me hizo conocer, yo no lo conocía, al médico comunista Juan Marinela, que fue uno de los desaparecidos, de los varios desaparecidos que hay previos al 76 en democracia. Esa es la introducción que quedó en mi libro, ¿no? Y también se ocupó de los casos de La Plata, nada menos que de Andrés Núñez y de Miguel, estudiante de periodismo. A mí me gustó del libro el nivel de detalle que los periodistas llamamos color, que no es decorado, pero sí contexto, un contexto fundamental, ¿no? El general Viola en el 81 en Washington dando esa conferencia de prensa, eso que nos permite ver la historia, como si fuera un mobilero de la historia, perdón el término. Me encantó también esa descripción en la época de los primeros años de la democracia, de la cuestión militar, que estaba la interna entre el ministro Borrás y los filósofos Carlos Mino y Malamud Gotti, cuando Borrás en la reunión que nos había convocado Alfonsín, el hotel presidente, llega media hora tarde y ganaron los filósofos. Y también ese encuentro entre Rico y Barreiro en la pizzería en Recoleta. Decorado no, contexto y delicias, ¿no? Por ejemplo, saber, si es que lo sabía, lo había olvidado, que el 9 de junio en un acto por la masacre de José León Suárez, la diputada Patricia Walsh, la diputada de izquierda, entregó el proyecto a Néstor Kirchner en mano, el gobernador del proyecto de nulidad de las leyes de impunidad. Yo tengo muy grabado también, cuando fui cronista parlamentaria, que la cantidad de veces que Walsh intentó que ese proyecto fuera aprobado y llegábamos al recinto y estaba vacío, no daban quórum, que era lo que faltaba, el impulso kirchnerista. Después fue ley, pero la autora fue Patricia, y imaginarme que llegaba el borrador ese día también fue una delicia. Perlitas, ¿no? Como la entrevista a Horacio Berbisky en la revista Entre Todos los que queremos la liberación, era el nombre completo de esa revista. Sí, muy famosa, Pablo. Pero bueno, ahí también estuve yo entrevistando al sobreviviente de la noche de lápiz, Pablo Díaz, y después vino Tablada, con sus 4 desaparecidos, José Díaz, Iván Ruiz, Carlos Mujerni y Francisco Pancho Provenzano. Como bien contextualiza Juan Pablo, eso derivó en uno de los primeros tirones de orejas al gobierno argentino a nivel internacional, ¿no? Después vendrían las condenas en la CID Argentina por el caso Bulacio, por Garrido de Borgia y por Iván Torres, pero por Tablada fue una de las primeras veces que
se reconoció primero a nivel internacional y recién después acá que había habido ejecuciones sumarias entabladas en la recuperación del cuartel cuando Alfonsín se paseaba, ¿no?, con los cadáveres, y desapariciones. Al día de hoy esos 4 compañeros no están. Otra cosa, ya yendo a la esencia, que me gustó mucho del libro, que rescato del libro, es que pone luz sobre los activismos de los últimos años de la dictadura, ¿no? Si uno pensara en esos últimos años donde se empezaba a caer, como bien lo describe el libro, el armado dictatorial por las internas y por un montón de otros factores que Juan Pablo explica magistralmente, también nos viene el recuerdo de, bueno, pero esos años oscuros, ¿qué pasaba para quienes no lo vivimos como adultos? La sociedad estaba quieta y callada, y no toda y no todo el tiempo. Eso lo rescato como ver el vaso medio lleno en ese caso. Me encantó recordar que en 1988 una comisión interna en Clarín frenó una solicitada rancia de esas con doble apellido a favor de los milicos genocidas. Podría decir en síntesis, y ya para cerrar, que el libro nos refresca eso que sabíamos por arriba, nos permite profundizar en nuestros propios baches de cultura y de historia, nos permite ir a eso que es urgente recordar, pero también, en mi caso, mucho que no sabía. Gracias por dar tanto que yo no sabía en lo personal. Creo que Chipka entiende la cuestión militar, por eso puede abordar con mayor profundidad la cuestión de los derechos humanos. Y vaya si escribe bien, porque solo él puede poner majestuoso Galtieri. Porque en realidad, así dicho, suena increíble, pero no, queda perfecto, búsquenlo, no recuerdo la página, está acá marcado, pero en ese párrafo queda muy bien. O el asado del siglo, en La Pampa, con Galtieri, ¿no? Que me hace recordar al asado de este siglo, será el de hace poco, ¿no? Ahí en Olivos, de Milei con los radicales, podemos decir que sí. Ya vas a escribir un libro. Y cierro con esto. Hace poco se cumplieron 18 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López y me entrevistaban en la tradicional vigilia de Radio Futura en La Plata y decían que el libro que tuve la suerte de editar con María era algo así como una enciclopedia o un atlas por los gordos, me quede claro. Y también decían que era un libro para tener de consulta en la biblioteca. Yo creo que una batalla de todos los días también tiene que estar en las bibliotecas. En definitiva, somos familia María. Bueno, gracias Adriana. Y bueno, ahora le doy la palabra a Pablo Barces y lo presento. Estudió literatura en la UBA, doctor en sociología y bueno, tiene varios libros publicados, algunos de los cuales leí. Por ejemplo, el de rock, que ahora no me acuerdo bien el nombre, ¿cómo se llama? Entregatos y violadores. Entregatos y violadores. Sí, lo leí varios. Bueno, y tiene muchos libros publicados y ahora me contó que está, bueno, el último es Un muchacho como aquel, la vida de Palito Ortega con Abel Hilda. Te recomiendo. Bueno, Gracias. adelante. Gracias por el convite, Juan Pablo, que imagino que fue de tuyo, fue mi también. Fue tuya. Pero digo, agradezco a los editores que hayan acompañado la idea, especialmente para poder ver amigos. Digo, a la gente que uno no he seguido es una colaboraciones o excusas para verlas. Digo, yo acá soy otro pago, quiero decir, yo soy lector de ustedes. Digo, lo mío es un desplazamiento, ¿no? Yo no soy periodista, soy apenas un vocacional columnista que se mueve entre el deporte, la cultura popular y la política, y en esos movimientos lo intersecto a veces con los compañeros y generalmente nos encontramos en lados bastante similares, digamos, ¿no es cierto? No,
en eso que está media cuadra solamente sobre la metáfora de Corea del Centro, ¿no? Que a vos, por ejemplo, te la aplican que es un espectáculo. Y me río porque es una metáfora tan técnica, digamos. Todos nosotros, por nuestro estilo de trabajo, nuestras posiciones en la trayectoria, estamos muy a la izquierda de ese centro, digamos. Y sin embargo, pareciera que, como hay solo dos mundos posibles, si no estás en uno o dos, estás en el medio, no, hermano, si no estás a los costados, digamos, ¿no es cierto? El espectro político es mucho más amplio. Y entonces, bueno, digo que esa intersección es lo que nos pone en contacto todo el tiempo, leernos y por eso también, nada, recomendamos mutuamente, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, saludo tu iniciativa y poder coincidir con los compañeros. Siempre digo que las reglas de la presentación de un libro son la fiesta de cumpleaños en la cual van los amigos y los parientes. Sí. Y hay una regla básica que no se puede hablar de homenajeado, la fiesta de cumpleaños. En este caso es el libro. Es famoso que esa regla la rompió una vez Víctor Hugo Morales en la presentación del libro de Majul, a partir del momento a partir del cual se puso más cuidado de decidir a quién se invitaba a la presentación. Yo voy a cumplir con el ritmo, pero además el libro, como lo dijo Adriana, no nos deja hablar mal, es como obra. A ver, es interesante porque yo leo mucho menos investigación periodística que ciencias sociales en general, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, sobre esto conozco más explicar el Fonseca, lo que se llamó una comunicación que hizo Mario Pecheni hace unos años para el siglo XXI. Pero escuchar, bueno, pero digo esto, los colegas, digamos, en este caso en el campo de la ciencia política, algunos de los cuales pueden ser muy interesantes, muchos de los cuales son profundamente aburridos. Y ese es el momento en el cual encontrarse con libros que ponen el acento no solo en una buena información, sino además en una buena narración, es más que saludable, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el libro es una investigación periodística y política consumada, implacable, que algún momento hay una decisión estilística en cómo vas de un momento a otro, cómo volvés para atrás, etcétera, que quizás yo hubiera dicho no poner las páginas, esas cosas para generarte. Nadie se va a hacer mucho problema con eso. Por eso lo leí en tirón, ¿no? Inclusive no hay que hablar de los ausentes, pero acabo de terminar el libro de Ernesto Semao, Acá falta alguien, donde el eje, a diferencia tuya, donde tu eje es Semana Santa, el eje de él está hablando, ¿no? Y eso es lo que me permite poner en combinación los dos. Lo que pasa es que Ernesto no hace un libro de crónica política, sino que pretendidamente es una ficción. Lo que ocurre es una ficción en la cual el protagonista es un señor que se llama Ernesto Semao y trabaja periodista, ¿no? Y entonces hay un momento en el cual todo eso estalla en una ficción muy desmesurada, muy loca, etc. Pero que se me hizo más costoso, digamos, no termina de dar la vuelta si va en una dirección o en otra, en la autobiografía, en la crónica o en el análisis. Vos en cambio no tenés esas dudas. Vos decís, esto va a ser una investigación política sobre un momento muy determinado y muy clave que se llama la recuperación de la democracia, ¿no? A la cual le pones fechas muy exactas. ¿Qué me pasó con el libro? O sea, eso es lo que yo pensaba centrar. Lo leí de un tirón, pero es que claro, es el modo en el que yo me cruzo con el libro, porque a diferencia de Adriana, que es una chica joven, yo soy mayor de la mesa. Yo ya había nacido. No es solo que yo ya había nacido. Yo empecé a militar en 1980, ya había militado, estuve en el Mariano Costa, vine en la dictadura, vamos a hacer boludo, esto y lo otro. Hace poco en un texto para hablar de esos años en filosofía y letras cuento cómo en 1979 entro a filosofía y letras y lo único que veo es una pintada que desapareció el día siguiente con un paisaje como si fuera un dibujito de niños con casitas, gatos, chipineas soñando arbolitos, que decía yo amo este país pero no con este gobierno. Eso fue el único rastro político, salvo
un tipo al que todo el mundo se invitaba como servicio, estaba en el centro de la facultad, iba, pasaba por todas las aulas, pero nunca se sentaba en ninguna, con una carterita en la que todo daba por supuesto que tenía un chumbo, ¿no? Y me fui a la Colima en el 80, y cuando vuelvo en el 81, lo primero que me encuentro es con una compañera que luego se autoidentifica como de PST, que había sido, una semana después apareció el político era la supervivencia del viejo Partido de los Trabajadores, y entonces, como buenos trotskistas, ya estaban militando. Marzo del 81. Yo vuelvo a la facultad marzo del 81 y por distintas razones, ninguna de ellas muy heroica, lo más probable es que haya sido inconsciencia, hormonas, lo que sea, posibilidad. Entonces, cuando vos empezás tu relato, yo estoy dentro de ese relato, ¿entendés? Yo estuve el día de San Cayetano de 1981, en el cual fueron Ubaldín y Lorenzo Miguel a San Cayetano, y también fueron las madres. Es la primera vez que veo a las madres, por ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas fui al Teatro del Picadero, estaba llegando y me acordaba cuando fui a ver una obra del Teatro del Picadero 2 semanas antes que el Teatro del Picadero comenzara a estar abierto y lo quemaron, ¿no? Eso es, tengo una trama tan pesada con esos años, que además son años que, como decir, estimulan profundamente mi memoria. El año pasado, Fernanda Berti, una maestra y socióloga que está en Roma de Zamora, dirige todavía una revista web, se llama Cordón, una especie de competencia con el filia, digamos. Entonces me pidió que escribiera una serie de notas y escribí esa serie de notas, la miércoles que me movió, una serie de notas sobre los 40 años. Lo que me movió es porque se me fue muy fuerte, muy pesado, ¿sí? Digo, el día de la votación, el día de los cierres de actos de Alfonsín de Duda, el día que se decreta el autoindulto, la autoamnistía, por ejemplo, hacer un acto relámpago en la puerta de la facultad para protestarlo, estar en la plaza el día 17 del 83, estar en la plaza el día que Alfonsín declara la economía de guerra, por ejemplo, ¿no? Con un grupúsculo del PJ, precisamente, estaba la JUP, conducido por Patricia Bullrich. Y que para mostrar su rechazo, Alfonsín dijimos, nos vamos, haciendo cuenta que éramos montoneros de 1974, entonces dijimos, nos vamos, y nadie se dio cuenta, éramos 34, habíamos ido en subte. Es el que se de AFA. Bueno, pero habíamos ido en subte, ¿no? O sea, tan poco que era, ¿no? Y no estuve en Semana Santa porque estábamos a punto de parir. Mi entonces esposa estaba largamente embarazada, digamos, entonces decidimos que no íbamos a ir a la plaza, pero tuvimos 4 días pegados al televisor y en directo, ¿no? Digo, en directo, la transmisión permanente de Mónica Gutiérrez y Carlos Capolón, el entonces Canal 7, con lo cual, en Felices Pascuas, puedo decir, hasta podría, si yo supiera imitar voces, te lo reproduzco ahora, digamos, ¿no? Tengo grabado ese tono. Y entonces nada, esto, lo milité a Cajero, sufrí la hiper, lo voté a Menem. Al día siguiente inicié mi salida del peronismo. Y entonces lo que me queda de todo eso es, yo creo que lo que tiene que ser el eje de nuestra discusión. Cuando uno pega el salto y a esto le agregás los 30 años siguientes, a ver, estuve en el primer acto de Alfonsín en diciembre de 1982 en el Luna Park. ¿Verdad? Porque yo todavía coqueteaba con la ultra, coqueteaba con el peronismo, con el radicalismo, que todo el fue a ver Alfonsín, que era algo interesante. Y ese algo interesante era, se come, se cura, se cura. Era una frase potente, era una frase convincente, una frase eficacísima. Mi hija está haciendo instrucción cívica, el colegio. Su próximo examen es sobre la Constitución. No, los representantes del pueblo argentino no pueden saber que la Constitución de los ministerios que componen, incluyendo el pacto constitucional. Todavía me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque lo había puesto de moda. Entonces, digo, a mí todo eso me movió mucho y vuelvo sobre cómo se come, se cura, se cura. Coincido con Adriana, esto es un libro que tiene que ayudar a discutir. Lo que pasa es que hay que discutir es que
Hoy tenemos que hablar de que acá hubo un fracaso. O sea, tenemos que hacernos cargo de acá hubo un fracaso democrático. O sea, si vos revisás las cifras económicas, podés saber mucho más cosas. Las cifras económicas están peor que en 1975. Bueno, el momento del inicio, del quiebre, la decadencia es el 75, no es 2001. ¿No? Y entonces... Perdón, no se habla de conocido, sino que voy a poner en términos. Desde 1975 acá la generación más pobre que la anterior. Eso es lo que yo quiero significar. Pero de pronto aparece un tipo que te dice, se come, se cubre, se cubre. Y toda una comunidad cree en eso. De una manera más activamente, más militantemente, menos activamente, más ilusoriamente, más como de ser fuere. Pero hay algo ahí que te organiza una fantasía societal, digamos. Se come, se cubre, se cubre. Y como nada, esto. 40 años después, lo que nos queda es que ni se come, ni se cura, ni se cura. Lo que esto me mueve, es lo que o sea, me hizo perseverar en aquello que está organizando mi pensamiento desde noviembre del año pasado. ¿Qué hicimos tan mal? ¿Qué fue lo que hicimos tan mal, tan mal, tan mal? Una cosa que me avivó el libro, por ejemplo, yo militaba en el mismo renovador y entonces, y había visitado con madres, entonces la obediencia, el punto final de la obediencia de vida, como vos lo contás muy bien, son momentos de un repliegue en que todos los que éramos jóvenes no centristas, digamos, criticamos como un recurso muy grande. Hace poco, el año pasado, en el FIBA, hablando con Emanuel Tau, de los 40 años nuevamente, decíamos, pero caray, ¿qué posibilidades tenía el FUNCI en relación con ese momento? Vos trabajás muy bien eso, ¿no? Porque uno dice, había otra posibilidad considerando el poder de fuego, era poder de fuego, ¿no? Poder de fuego, pero sí, te tomo el país y qué, ¿sí? Que son una crítica a pasear emplumado por toda la plaza de Mayo. Y al mismo tiempo, y sin embargo, vuelvo a la escena de las diferencias Pascua, vuelvo a la escena de abril del 87, y digo, y sin embargo, había una movilización popular que te permitía pegar un giro. No estoy diciendo, estoy con esto, lejos de mí, proponer que ahí ocurrió, ese fue el fracaso, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. De ninguna manera. Pero, nada, que es otra de las tantas cosas que, digo, tendríamos que enumerar muchísimas, tendríamos que enumerar por qué no solo yo, sino muchos millones de personas votamos por mí en 1989. No, ya sí. Y vos debutabas, me voy a hacer tu primer voto. Estoy invitado. No, pero me voy a hacer tu primer voto. El primer voto fue Samuel. Para mí fue el último voto, fue el último voto. Hay un componente que yo no olvido que más o menos tentaba a votar además. Se llama Giros. No, además, Oscar Allende. Sí. Sí, totalmente. Yo estoy seguro, claro, Allende debió haberse aliado con Cafiero en el 87 en la provincia, que era lo que todos los peronistas progresistas pedimos para lavar un poco nuestra culpa. Elecciones además y después entonces la y luego lo hacen en México cuando lo hacen en el 89, exactamente. Pero así contradictoriamente podríamos seguir creando montones de situaciones en las que ¿qué hubiera pasado si? Como todos sabemos, el contrafáctico es muy entretenido, pero sí, entonces, digo, es mucho mejor, con esto termino, perdónenme, es quedarse con lo que realmente pasó y luego comenzar a discutir sobre lo que realmente había que hacer teoremas para hacer. Ahora lo presento a Sebastián Lacunza. Si no querés, no te hago una presentación muy larga, solamente voy a decir que es licenciado en comunicación, que tiene varios posgrados, director de Buenos Aires Herald, ¿no? Es así. Y también fue invitado por Juan Pablo y escribió, junto a Martín Becerra, Wikimedia-Leaks, medios y gobiernos de América Latina bajo el mismo de Wikileaks, pensar el periodismo y el testigo inglés, luces y sombras del Buenos Aires Herald. ¿Es así? Así es, Bueno, me parece. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Juan Pablo, y la verdad es un enorme gusto
compartir la mesa con los compañeros es un placer total. Voy a empezar nombrando por segunda vez en la tarde a Patricia Bullrich. Vos, es tu culpa, vos viste que me dice. Pero nunca nos hablamos personalmente. con Pato, ni siquiera en ese acto. No, miento, en algún programa de televisión nos cruzamos. Un programa de televisión. Sí, una razón. Cuando le eligieron el Papa, así. Un día coincidimos de casualidad y me ha sido un técnico. Fue la única vez en mi vida que la vi. Bueno, ahora que ella está arremetiendo contra la madre de la niña de 10 años que fue agredida y lesionada por la policía, yo recordaba, incluso como yo escribí, que en democracia un padre de una democracia liberal, un padre gay que diga una constitución, una persona muy querida me dijo, no puedo creer que digas eso, y yo le dije, bueno, yo fui cuando tenía un año más, 11 años, a actos políticos, y fui convocado por Alfonsín. O sea, yo era un niño, un preadolescente, obnubilado, amaba a esa persona. Aborrezco el anecdotario personal, pero voy a incurrir una abuela mandó una carta a la Casa Rosada diciendo que tenía un nieto muy fan de Alfonsín y mandaron a la Casa de Gobierno una foto institucional muy bien sacada con un autógrafo que rompí y foto que rompí con los años. Digamos, el episodio de Semana Santa fue el hecho que yo pude ver con sus contrastes y con su complejidad, con los pros y los contras, menos sentimentalmente. Recuerdo la mañana, 2 o 3 días después de Semana Santa, en la que yo leí en La Nación que había habido un pacto y había un indicio, y fue la mayor quizás decepción de mi vida política. A partir de entonces tengo otras decepciones, pero con menos peso sobre el corazón. Yo vi que Juan Pablo estaba, creo que en redes sociales, ¿no? Hace 10 años, merodeaba estos temas, ¿no? La década del 80, personajes, y él en el libro, y gracias por la mención, Juan hace referencia a que escribió algunas notas para Ámbito Financiero Extranjero sobre esos temas, sobre estos temas. Y la verdad que a mí siempre me interesó, y sobre todo de las décadas de 70 y 80, los recorridos personales de esos protagonistas. Me parece que son tan explicativos de la política y a su vez de la condición humana. Y había un personaje, no es central, pero es Salvador, el que fue Salvador del Diablo, por Juan Pablo, yo no entiendo, que había sido el secretario de la última vez. Sí, funcionó en segunda línea. Creo que secretario, no exactamente. No era un miembro pleno, pero estaba ahí. Y yo creo que es el único que queda vivo junto con Mejía de la panadería, me parece. Yo cuando vi eso, igual por las fechas, estoy viendo. Todavía no era vicegobernador cuando se mata. No era vicegobernador. Un año antes. Pero bueno, digamos, una persona. Me perdí el nombre. Salvador. Salvador. Y bueno, me pasó con otros de yo, la verdad que ya les digo, perdí la ilusión rápidamente y después tuve otras ideas, otra formación, etcétera. Pero cuando se revisita esos personajes de la coordinadora, de cualquier movimiento político, y vos vas con la expectativa de, bueno, ¿cómo esta persona que tuvo este tránsito denso y que fue
secretario de la CONADEP termina, bueno, es el ser humano, ¿no? Lo gris del ser humano. Eran también grises. Le puedo dar otro nombre, Fernando Lombardo. El radicalismo que no baja las banderas. Claro, claro. Ni siquiera el viejo coreano lo que te estoy diciendo. Sí, sí, igual creo que él le puso un nombre, ¿no? Baja la bandera, que lo arrastraba. Después yo lo rechacé y se ocupó de eso. Bueno, entonces el libro, varios pasajes, yo decía, mirá este tipo, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Y bueno, la menciona bueno, Alfonsín coaccionado por la ley, por la ley de administrativa y también del punto final, pero también está en el libro cuando en la parte final de su gobierno, Alfonsín incluso da varios pasos más. Dice, valoramos mucho lo que hicieron las Fuerzas Armadas en algún momento, o por ahí, ¿no? Bueno, la verdad que es interesante, yo no sé si después da para que Juan Pablo diga algo sobre el personaje, porque yo ahora voy a leer dos partecitas del libro. Me parece que, en efecto, Alfonsín fue un líder excepcional, uno de los más importantes del siglo pasado. Ahora, con el pasado de su partido, con su propio pasado, llegó a ser un político adulto, muy formado, que había transitado oprobio, no sé, sí, apoyos a la dictadura. Yo me imagino que un tratamiento de Perón, Alfonsín de gente joven, con la dictadura, ya sé que hubo desaparecidos radicales, ya sé que Alfonsín fue un abogado de derechos humanos y que Alfonsín tuvo posturas dignas antes y durante la dictadura, yo lo sé, pero la Unión Cívica Radical, lo lógico para ese derrotero hubiera sido que la Rúa ganara, incluso sin mucho costo, que la Rúa ganara sin interna y perdiera la elección, sin mucho costo. No le iba a decir a la Rúa traidor porque no está reclamando juicio y castigo, somos la vida, somos la paz. No, nadie le iba a ir a reclamar a Fernando de la Rúa ese silencio, porque era lo que se esperaba de él y de la Unión Cívica. Y después lo que vino después, digamos que es hasta más lastimoso, porque lo de la UCR, con sus vaivenes, y en el 73 también, bueno, con Alfonsín y con otros tuvo posturas muy interesantes, se puede reprochar, se puede discutir con la UCR desde el peronismo hasta el 83, pero había ahí un corte, ¿no? Lo que vino después del declive de Alfonsín y después del 2001 es muy pobre para discutir en términos políticos. Es un conglomerado bastante lastimoso. Entonces, ahí me parece que la singularidad de Alfonsín es, en la historia de ese partido, es muy marcada. Muy marcada. Cuando yo al principio, cuando lo publicó el libro, dije un libro sobre las dificultades de Alfonsín, y cuando va y dice, no, sobre Alfonsín, derechos humanos y militares, es el libro entero. Me parece que la verdad que es el núcleo de llegar. Miren, yo quiero, no sé cómo vamos de tiempo, pero voy a hacer perfecto. Estamos bien, estamos bien. Dos citas que rescata Juan Pablo, una es el prólogo, no sé cómo se llama esto, que está entrada en la entradilla, es el copete del primer capítulo. Es Narcis Serra, dice. Cuando le dice Narcis Serra a Horacio Carnavale, ministro de Defensa de España entre 1982 y 1991, cuando dejé mi país estaba preocupado por los problemas que ya teníamos, pero a ver los vuestros, aquellos parecen juegos de niños. En España, nuestros muertos tienen más de 40 años. Yo hablo con los nietos de los muertos. En cambio, en Argentina tú hablas con los padres, con los hermanos y con los hijos, y aquí los muertos están sobre nuestras espaldas. Yo cuando vi a este hombre, yo dije, el grado, el negacionismo medular de un político que soy fundamental para la
transición a la democracia, integrante del primer gobierno democrático de España en serio, sin arquitectura de dictadura. Dice, el tipo dice, nuestros muertos tienen 40 años. No es así, es una falsedad histórica. Y que se encontraba con hijos seguro y con nietos también. Y no hace falta más que, obviamente, ver un documental de Netflix excelente, El silencio de otros. Bueno, o sea, este tipo dice en 1084, ay, yo no encuentro a la familia en el 2024 está la vieja buscando la tumba de la madre. Exacto, que en ese momento le llegan 55 años. Bueno, eso por un lado. Ahora, yo lo contrasto con esto. Digo, ¿por qué lo cito? No solamente para expresar que ese personaje me dio una con otra cita que dice Juan Pablo de Alipio Pauletti, el director del diario Independiente, que después está en La Voz del Interior, después del exilio, estuvo en España, estuvo en el exilio. Y fíjense, ¿no? Estuvo en España en el exilio. Yo la voz del Interior. La voz de Vicente Sala. Bueno, dice, no hay problema mayor en la sociedad argentina que la respuesta a la pregunta ¿dónde están los desaparecidos? Ni cobardía y complicidad más humillante que buscar excusas, o proponer que el olvido tape la memoria y reclamar, en nombre de la unidad nacional, la reconciliación entre víctimas y victimarios, como algunos desfachatados se atreven a proponer. Si el pueblo argentino acepta los desvíos, las acciones jurídicas, la solidaridad estricta de las clases dominantes con los genocidas, si no coloca el tema de los desaparecidos en el centro de su actividad política, si los partidos populares y los sindicatos con elecciones democráticas no incluyen en sus programas el castigo a los asesinos, no serán ni la dictadura, ni el gobierno, ni siquiera la oligarquía las que pongan punto final. Desgraciadamente, y varios años abordarán entonces a nuestra patria, serán la pasividad popular y la complacencia de los dirigentes las que convierten la impunidad actual en el momento histórico. La cuestión del genocidio divide a la sociedad en dos bloques distintos. Por un lado, quienes reclamamos justicia, enfrente los represores y quienes, conscientemente o no, sirven a su preferencia. A mí me parece que estos tres párrafos son la médula de la democracia de la sociedad. No porque ese reclamo y este postulado sea mayoritario. Yo creo que con el tiempo esta postura tuvo el nombre de minoría intensa, ¿no? Los intensos del kirchnerismo se dieron a sí mismos, podemos atribuirlo a que ese reclamo, esa fortaleza era una minoría intensa, ¿no? de la sociedad, pero se expandió, entró, golpeó la puerta del almacenero, de la maestra, del recolector de basura, se extendió, se militó, obviamente estaban los organismos de derechos humanos, los familiares, los políticos lúcidos, no, ¿viste? No solamente había peronistas, etcétera, una intelectualidad. Los liberales, hubo liberales que muy convocados por el CONCIN, que integraron la CONADEP, que vieron esa lucha. Re interesante. Algunos de los jueces que nominaron a los conocidos. Entonces, ese trazo me parece que no dejó escapar. No sé, es contrafáctico pensar que habría pasado. Y entonces eso, digamos, el Alfonsín con la capacidad de lectura, yo no sé si Alfonsín estaba, seguramente sí, tan convencido de la necesidad de aceptar a los asesinos en el banquillo. Pero yo creo que es un gran lector, fue un gran enorme historia que arrastró a su partido cuando su partido no quería ir o como no estaba exigido ir, y educó a sus votantes. Porque muchos de los que. Cuando vos pensás la incoherencia, ¿no?, de los alfonsinistas que viajan con Miguel, bueno, qué sé yo, sí, el incoherente, sí.
fue ese líder que a todos esos mediocrones y acomodатicios le dijo: por acá, muchachos, vengan por acá. Así que bueno, esa fue el reencuentro que tuvimos, ¿no? Sí, no, del libro me alegro muchísimo de las pasiones que tienen, lo evidente que tienen sobre la visita de esa época se haya transformado con los años, tantos años, de notas periodísticas en un libro, así que eso es lo que llevas en el corazón. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, y ahora le damos la palabra a Juan Pablo. Lo presento brevemente, aunque lo conocen, pero bueno, él es periodista en la Universidad de El Salvador, colaboró en Ámbito Financiero, en Buenos Aires Herald, y actualmente trabaja en el Teatro Colón, y publicó en Página 12, escribe. Y publicó el libro Los 49 días de Cámpora, crónica de una primavera rota, centrada en la experiencia de Cámpora. Que de hecho fue un poco, cuando estábamos pensando el título del libro, hablamos en un momento de la primavera, estuvimos dando vueltas y vos insististe con una batalla de todos los días, que ahí está el texto de la frase de Alfonsín, un discurso que está muy bien. Y la foto, la trajo también, papá. Así que bueno, le doy la palabra, así que hablas sobre todo lo que comentaron y sobre el libro. Las fotos Alfonsín con el general Dazo, que era el director de institutos militares, en Campo de Mayo, el día de la reunión con Rico. Esta foto fue con la agencia LIN, salió en Clarín Nación con dos epígrafes totalmente distintos. Uno decía a la salida y otro a la vuelta de la reunión. Antes y otro dice que después de la reunión. Yo quiero creer que después de la reunión porque iba más entendido. El general Dazo pasó al tiro al día siguiente con unos cuantos generales, que después de 2003 prácticamente todos sus generales fueron a juicios de Lesa, cuando no son las leyes, y murió el año pasado y sido condenado por los crímenes en la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, primero los agradecimientos se acercaron a Marea, porque el acto de inconsciencia de publicar el libro, la Constanza, que no está acá, la importante que se resuelva, que se jugó al libro, para mí es un placer estar en el catálogo editorial. Carmela, Víctor, Avero, que Vero no figura en los agradecimientos porque la conocí después, se quedó afuera. Pero la verdad que tuvo una ayuda bárbara. Y con Vero tenemos un costadito compartido que Jorge, que viene a colación. Creo que es mi hacedor esa frase, que dice que al destino le gusta una simetría, el cuerpo de la trama. Y viene a cuento porque no lo buscamos esto. Digamos que la fecha estamos en prácticamente la misma hora del momento en que Alfonsín recibe el informe de la CADE, hace 40 años en Plaza de Mayo, de mayo al sábado, 70.000, 80.000 personas en Plaza de Mayo, un jueves. Había sido la rueda de las madres, y creo que las madres no quisieron estar en el acto de la cabeza que se hizo contra Mancha. Estaba muy enojado. Por el tema de que no era así, comisión bicameral y demás, todo eso. Un dato curioso que entró con el presente, que ese mismo día, un rato antes, el Congreso de la Nación sancionó una ley que aparentemente resolvió una cuestión complicada en Argentina, que aprobó una ley de alquileres. Y ese acto de Alfonsín tiene de sábado, cuando entra el informe de Alfonsín, termina con unas palabras improvisadas de Alfonsín, que se cierra con una pregunta retórica muy inquietante, que es un poco la clave de la transición, cuando se pregunta, y no da respuesta, la respuesta implícita, y él y todos la sabían, dice: me pregunto si habrá habido alguna vez en nuestra historia otro presidente que haya tenido que afrontar dramas tan penosos como este, además en una situación tan difícil en lo económico. O sea, está describiendo una situación concreta que es absolutamente innegable, es el único presidente de la historia argentina que gobernó un país arrasado. Lo que hizo bien, lo que hizo mal, las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, sin ninguna duda, eso es una segunda discusión. Pero la cuestión viene por ese lado. Dicho ese paso, Adriana mencionaba la cuestión de Patricia Walsh con la cocina y cómo le dio el texto para la nación de una idea suya que era cierto proyecto a Kirchner.
hay o había una muy buena crónica periodística sobre ese episodio, creo que es Gabriel Túñez, que me sirvió como base para esto. Y ese texto estaba en el archivo de la agencia TELAM. Hoy no estaba disponible. Así que bueno, comía recordar eso. Estaban los periodistas muy rencos sin TELAM, incluso hubo un funcionario de este gobierno, que es el vocero, que justificó públicamente diciendo que Twitter puede reemplazar TELAM. 6 meses después, empíricamente está demostrado que eso no es así, bajo ningún punto de vista. Así que ese funcionario más tarde o más temprano pasará y más tarde o más temprano TELAM volverá. Después, bueno, el libro me interesaba hacer también, entre otras cuestiones, digo, son los años de mi infancia, que eran años normales, familia de clase media, no nos faltaba nada, tampoco nos sobraba mucho, y uno por fuera de la órbita familiar no estaba pendiente de estas cuestiones. Después uno lo conoce con los años que estaban pasando cosas muy importantes, son la consolidación de la democracia. Después uno encuentra cosas que, digamos, en la cotidianidad que me rodearon desde entonces. Por ejemplo, un dato absolutamente secundario, no tiene demasiada significación, pero y después tomé dimensión de eso mucho después. Yo pasé los primeros 3 años de mi vida en la guardería de una empresa en la que trabajaba mi vieja. Era empleado administrativo, un laboratorio de origen británico, o sea, hasta septiembre de 82. O sea, me pasó estar en la guerra de Malvinas dentro de una guardería de una empresa británica. Una empresa que además tiene un delegado desaparecido. Eso para empezar. Después, por cuestiones familiares, de la graduación del mayor y primo como subteniente, tuve que buscar la crónica periodística porque obviamente tengo muy vagos recuerdos y no tenía data precisa y me impresionó encontrarme con la información exacta. 2 semanas antes de la solución de posición, yo estoy en el colegio militar con mi viejo, en la graduación de este primo, salvando enormemente diferencias, pero muy enormemente. Así como Cristina Kirchner se despidió de su público el 9 de diciembre de 2015, ese día, esa graduación, fue algo muy parecido para el proceso. Porque en sus últimos actos institucionales entregaron los sables, estaba Nicolaides, de quien yo tengo algún recuerdo, que es el ejército muy faraónico, estaban todos los ministros del Mione, la crónica refiere que estaba Videla, y además estaba el vicario castrense que bendijo los sables, era Monseñor Medina, el incidente posterior con Alfonsín. El que habla es el director del colegio militar, que es el general Mario Sánchez, es el número 2 de Río Señor, de la crisis de Semana Santa, y también va a pasar a retiro al día después de Semana Santa. Y además, dio la casualidad que decidieron premiar al promedio más alto de los graduados. Y el promedio más graduado era un subteniente que se llama Mentesana. Todo el apellido todos juntos. Un lacaniano salió un festín con esto. Pero curioso que Mentesana era el hijo de Juan Mentesana. Alguno de los más veteranos quizás lo recuerda. Juan Mentesana fue el locutor oficial de la dictadura. Era el locutor que estaba dentro de Radio Nacional el día del golpe de Estado. Y es la voz de los comunicados de la madrugada del 24 de marzo, comunicado número 1 es Juan Mentesana, y no solamente eso. Es el locutor, y al Pablo lo veo muy bien, está en YouTube y lo pueden ver, es algo absolutamente tétrico y fascista. Es la voz improvisada de la ceremonia de apertura del Mundial 78. O sea, un servidor de la casa. Como todavía seguía dentro del aparato de prensa de la dictadura, Mentesana fue además el locutor muy enfervorizado también de las funciones de Alfonsín, celebrando la vuelta a la democracia. Por supuesto, a los 2 días lo pasaron a retiro. Pero digamos, eso para empezar. Después ocurrió una situación, 2 situaciones separadas con muy poco tiempo de diferencia. Dentro de esa infancia en la cual mi mundo era mi familia, yo sabía que había un presidente que se llamaba Alfonsín y nada más. Que íbamos a un colegio público en Villa Ballester. Yo me conocí las calles circundantes, yo leía todo, leía los carteles. Y por lo general cruzábamos una calle, una cortada llamada Mendoza. Y un día Mendoza dejó de llamarse Mendoza. Le habían cambiado el nombre. Le pusieron el nombre de un militar. Y me llamó la atención porque era un nombre militar que no era general y que no figuraba en los manuales primarios. Le pusieron calle Soldado Oscar Mejía. Y en esos caminos esa fue mi primera aproximación a Malvinas. Oscar Mejía es un soldado de Villa Ballester caído en la guerra de Malvinas, que más muere en el hundimiento de Isla de los Estados, y hay un accidente geográfico que el nacionalismo argentino le ha puesto Punta Media, hay una isla de nominación de soldados. Esa fue una aproximación. Y después en el 88, ahí ya con 9 años, ocurrieron otras 2 cuestiones. Primero, el impacto muy fuerte, que algunos no recuerden,
es que el único canal privado que había en la televisión argentina, que es Canal 9, de Alejandro Romay, decide programar un día en prime time una película que tenía 2 años de antigüedad, de estrenada, que es La Noche de los Lápices. ¿Qué es La Noche de los Lápices? Hizo como 40 puntos de rating y todo. Pero vamos a contar otra cuestión que quizás también recuerden, que es el caso Juliana. ¿Se lo recuerdan el caso Juliana? Se ve gigante, ¿verdad? Exactamente, no me acordaba el apellido. Juliana Treviño era una chiquita que tenía 1 o 2 años más que yo, hija adoptiva de un matrimonio grande, de 60, 65 años. El papá era periodista, y empieza todo el rum que las abuelas piden que la Nancy la den. Por supuestamente la hija de desaparecidos. Neuta de Grondona se hace un festín con eso, un circo. Yo creo que Neuta tuvo el know-how para lo que después se hizo ya con el caso Reyol 2 a 90, que fue más espantoso. Al final resultó que Juliana no era hija de desaparecidos, bueno, el tema de estudio de la nena estaba muy en desarrollo en ese momento. Pero recuerdo de preguntar a mi papá, che, ¿qué es esto? Y ahí, dentro de lo que era 9 años, trataba de entender muy vagamente la cuestión de los desaparecidos. Y después el último recuerdo que tengo, ya más vívido, más grande, a los 11 años, el 3 de diciembre del 90, el último alzamiento de la pintada, no recuerdo exactamente por qué, supongo que sea el calendario escolar, teníamos picholando días de clases, fue el lunes, y yo tuve clases en el colegio. Escuela pública, debo haber terminado las clases el viernes siguiente. El lunes a la mañana estábamos desayunando, la radio prendida, la cuestión de la toma del recibimiento de patricios, tiroteo. Bueno, mi papá trabajaba en ese momento ingeniero en SECBA en Balcarce y Irigoyen. O sea, a la vuelta del Ministerio de Economía, a una cuadra de la Rosada, no fue a laburo, estaban tiroteando a 200 metros en prefectura. Y yo tengo el recuerdo de que un día clase normal, pero en el recreo estaban las maestras todas juntas en ronda con la radio prendida, que estaba pasando. Bueno, Villa Merced está prácticamente cerca de Boulogne, donde casi a la misma hora estoy en el recreo, un tanque de la fábrica Taxi, de los alzados, sale a la Panamericana y se llama por un colectivo 60, cuando a 10 personas. O sea, y eso me lleva 20 días después la imagen, ya con cierta comprensión de lo que ha pasado, la cuestión de los indultos. ¿Ver? Saber que había habido un juicio impresionante 5 días después, conocer que están indultados, la foto tremenda del filme Nilsson Rima en la tapa de Clarín, Fidela comulgando, toda esa cuestión. Y ya después más adelante lo que fue el impacto de la aparición de Cilingo, o sea, la confirmación de lo que hasta en ese momento era la semiperro, por decir, la confirmación de que sí había existido el vuelo de la muerte como sistema de exterminio, y después ya, ahí ya nos vamos al tema de lo que fue el impacto, que muchos también lo recordarán, fue muy fuerte, el acto de los 20 años del golpe. Para nuestra generación fue algo muy fuerte. Cayó domingo, además, una convocatoria tremenda. Se había producido la fundación de hijos un año antes. Yo, Pablo, quizás lo recuerdo, ese domingo había fútbol. Los 20 años, en el año 96. Cayó domingo, la AFA, con toda la cuestión de desligue, que teníamos como 78, estaba Rondona, en un vínculo. La AFA decreta que se haga minuto de silencio en todos los partidos. Exactamente, cuida eso. Y además, ¿dónde ocurrió eso? No, eso no. Hay un partido que no hay minuto de silencio, que el árbitro dice, no me informaron, se hizo el sota, que era sargento del ejército, llamado Daniel Jiménez. Sí, sargento general. Sí. Era militar, y dice, nadie me informó, como si nada. El partido fue Belgrano de Córdoba Racing Club en Córdoba. O sea, la Córdoba de Menéndez, la Córdoba de la Perla. O sea, esos impactos. Y ya después llega el kirchnerismo, es toda otra cuestión. Pero básicamente me interesaba mucho ver el periodo, tratar de definir la cuestión de la transición, o sea, los límites, siempre se piensa Malvinas, el conjunto de rato, una hipótesis que en realidad la descomposición de la dictadura empieza antes. En algún punto el factotum es el propio Galtieri, ya de antes, cuando empieza a cascotear a la dictadura. Yo me di cuenta después de lo que conocí en el libro. Yo creo que Videla y Viva se han muerto arrepintiéndose de haber armado el Ministerio de Planeamiento que le dan a Díaz Bisoni, por lo siguiente. Ellos inventan ese ministerio para calmar un poco a los generales duros. Duró un año ese ministerio, era para roca política, la discusión de los gente de Rogelio Frigerio, etc. Y lo desarman porque era una cosa que burocratizaba todo más y Martínez no toleraba. Pero para poner a Díaz Bisoni al frente de ese ministerio, Díaz Bisoni tuvo que dejar la comandancia del segundo cuerpo y lo ponen a Galtieri, que está en el quinto cuerpo, María Blanca, o sea, en los sótanos del ejército, y lo ponen en el segundo cuerpo, que es una vidriera, y ahí empieza su ascenso
entonces va a ser presidente de facto. Después me interesa también un punto, también la cuestión de la ligación con la transición española. Bueno, yo le puse el tema de cómo Alfonsín parafraseó una frase de Adolfo Suárez, el día del curso de economía de guerra, que también, bueno, y a propósito lo decía Sebastián, para ver un poco el tema, Alfonsín no fue solamente un bicho raro del radicalismo, y en la política argentina en general, digo, justamente, la lógica hubiese significado, por ahí no que el radicalismo ganara el 83, sino por ahí más básicamente que el candidato fuese de la Rúa, por ahí de la derecha, básicamente porque usó el comportamiento radical en la dictadura. Se da cuenta que, entre otras cuestiones, la UCR destruyó la esencia del discurso, que yo tampoco lo identifico tanto, no me parece tan redundante, pero destruyó la esencia del discurso de Balbín cuando murió Perón. Porque todos nos quedamos con la idea de Balbín diciendo a la director que sabe, un amigo, digamos, lo más importante es que Balbín en ese discurso lo está paragonando a Perón con Irigoyen. Y además, y justamente en ese discurso se compromete ante Isabel Perón a sostener el sistema democrático. Un año y medio después, la UCR es una agencia de colocación de 300 funcionarios entre intendentes y embajadores. Bueno, yo no tengo más respuestas. La frase de Balbín. Algo parecido. Pues, y además hace otra cosa mucho más jodida antes de eso, cuando acuña el término de guerrilla fabril. Exactamente. En los incidentes de Guerrilla Chacabuco. constitucional. Es un hecho tremendo. Ahí está la ligación entre alto empresariado y represión. De hecho, eso es otra cuestión que es muy importante, porque la democracia acá ha fracasado. O sea, es un sistema de representación. Un sistema de representación fracasa si se rompe la relación entre representantes y representados. O dicho de otra manera, cuando los representados sienten que se representan a sí mismos. Esto fracasó de hace mucho tiempo, digo. Si no, Milei no sería presidente. El fracaso es previo a eso. Pero digo, la democracia exige en sus consecuencias una dictadura muy especial, más particular de la historia argentina. La sociedad y sus dirigentes la han tratado de desandar lo que la pudieron. Pero a mí lo que me interesa mucho en ese sentido es cómo la dictadura del 76 es una especie de cambio y continuidad al mismo tiempo. Cambio por la novedad del terrorismo de Estado, o sea, la brutalidad del decreto del 76 no tiene ninguna otra dictadura. Pero también hay continuidad porque es una dictadura que dialoga con toda la tradición autoritaria y golpista argentina. Y muy en particular, esto me interesa marcarlo, con el 55 resultó con el golpe del 30. La ligación con el golpe del 55 salta a la vista, digamos, el cuerpo oficial de la Libertadora son todos los comandantes del 76. Sin ir más lejos, entre otros, por citar los nombres, Suárez Mason y Cacciatore, son dos conspiradores que se rajan a Uruguay y luego que vuelven después cuando triunfa Lonardi. Y Perón tiene un ministerio de guerra, de Marina, al frente de la Armada golpista, lo encabeza el contraalmirante Oliveri, que es un conjurado, y tiene como secretario, en la conspiración, a un capitán de 28 o 29 años en ese momento, que era Emilio Eduardo Macedo. Eso no está en el libro. No. Podría ser No en este. el error. Pero a mí me interesa mucho, a propósito de Pablo hablaba del 75, la ligación con el 30, y el comportamiento de la clase dominante argentina en ambos momentos. Porque el 30, que es el primer golpe, y el 76, que es el último golpe, son el arco del periodo de nacimiento, expansión y agotamiento, cuello de botella, del programa económico más extenso que tiene la Argentina en el siglo XX, que es la sustitución de importaciones, o sea, la industrialización. Cuando se produce el golpe del 30, se planchan precios internacionales, se cae el modelo exportador, y Irigoyen no era un buen gerente para eso y lo sacan. Y en ese momento, los conservadores tienen que hacer estatismo, tapándose la nariz, porque no les queda otra. Reingresan en el mercado mundial con el pacto Roca-Ransom, en las tres condiciones. Surge la idea de industrializar el país, la idea es Escosur, porque Federico I propone hacer eso, financiarlo con la renta a los exportadores. Mutatis, eso se va a convertir en el primer plan quinquenal de Perón. Y con variantes, como dice Alejandro Horowitz, eso se va a mantener hasta el 75. Cuando se agota con Celestino Rodrigo, el Rodrigazo es el cambio de programa, se abandona todo. Es decir, cuando uno quiere pensar cuándo se fue a Argentina en términos vargallusianos,
no nos vayamos a 1810, ni al 17 de octubre, el 4 de junio del 75, el discurso por cadena se lo obligó. Es el cambio de programa, no es un ajuste más. En mi casa, Que también decir Rodríguez fue una mala palabra. Era Ese como es la el- peste. La Argentina se vuelve un país Sí, Rodríguez, eso decía mi mamá. irrespirable. Uno puede pensar que el consenso al golpe del 76 viene más por ese lado, porque claro que no por la cultura castellana. Obviamente, no vale. Vamos a tomar lo que decía, o decían Ortega y Gasset, de que cada generación dura más o menos 15 años. Entre el 75 y el 90, además de la dictadura, el mal y todo eso, en esa generación del 75 al 90, los que vivieron esos años, vivieron en un país con una inflación promedio, no sé si explicando corto, del 200% anual. Es un país invivible, un descalabro tremendo. La segunda generación, cuando arranca la convertibilidad, no tiene la limitación. Tiene en la memoria histórica el recuerdo traumático que fue en la cifra. Ahora, esa generación incubó, gracias a que viene el caballo y después el empleo formal, peores condiciones de vida de la generación anterior. Ese es el gran cambio. Ahora, ¿cómo se comporta la alta burguesía del 30 y el 75? Se produce una tensión entre democracia y capitalismo, que en el caso del 30 no es un hecho alternado argentino. Están subiendo los capitalismos en Europa. Además, en el año 30 solamente hay 4 golpes de Estado en América Latina, post-Artículo 29. Y la solución en esa dictadura que está es meter un Estado policial. Uno diría que con matices se mantuvo en mayor o menor medida, pero permanente, casi diría hasta el gobierno de India, y después reaparece. Y en el 75, como lo digas, esa misma clase dominante tiene la misma disyuntiva entre democracia y capitalismo. Pueden convivir. Bueno, Kaufman, después luego te plantea eso cuando hizo el golpe en Chile, que dice que Pinochet es la demostración empírica de que liberalismo polémico y democracia no van de la mano con liberalismo político. Ahora, la solución del 75, 76 no es la misma del 30. El Estado policial había reaparecido más que consolidado con titularidad y demás. La solución pasa para ellos por el Estado terrorista. ¿Vamos a poner? El Estado terrorista. Ah, claro. Bueno, tenemos No, preguntas que tengan. Preguntas La que explicación que se tenía con lo que dijo Seba en un momento cuando decía que la excepción, lo anómalo era Alfonsín, digamos, en el radicalismo. Que era también mi experiencia de militante universitario. Y en el 83, entonces lo primero que hacemos es reclamar la anulación de los concursos universitarios que han hecho la dictadura. La dictadura sanciona una ley universitaria en el 80. Hace poco la tuve que refutar y poner en exhibición porque hay gente que me niega que la universidad fuera nacional. ¿Lo viste? ¿No? O sea, puse nombre, los milicos, no, jamás fueron nacional, porque se lo había dicho, ¿no? La nacional del 80, porque hay una ley universitaria del 80. La ley establece también concursos. Se llaman y se abren los concursos. Entonces, cuando llega el 83, la militancia universitaria reclama la anulación del concurso de la dictadura. El alfonsinismo se niega. ¿Saben por qué? Porque uno de los concursantes había sido el doctor Fernando de Garro, que había ganado su cargo como profesor en la Facultad de Derecho por un concurso de la dictadura. Entonces, claro, Alfonsín no puede anular esos concursos, que implicaría anular el concurso de la Cuba. Eso era el legítimo, exactamente. Pero también hay una cuestión que también vale la pena mencionar, que es la legitimación que tiene un poco a partir del triunfo radical, el bolivismo. ¿Qué? El bolivismo. ¿Por qué? Por ejemplo, me voy al 85, discurso Parque Norte, que ahí se llama toda la idea del tercer momento histórico y demás. Lo que después con el kirchnerismo se llama transversalidad, es decir, la convergencia. A ver si se acuerdan quién fue el líder progresista que se sumó cuando la UCR era las extranjeras y se sumó dirigentes de este partido. ¿A quién inventaron la secretaría? Lo pusieron como candidato a diputado en la lista de la UCR en 85. Exactamente. Manrique. Tenés razón. Recordemos, para los que no saben, Manrique fue el ministro de Bienestar Social de la NUCE, inventó el PAMI y el PRODE, fue candidato a un partido de contra Borina en el 73, sacó 15% de los votos. Esto corresponde con el presente porque era el Partido Federal, cuyo apoderado era un joven abogado, hijo de un marino golpista del 55, que se llama Guillermo Santos. Pero para seguir comentando ese tipo de cosas, lo de Manrique. ¿Vos te acordás cómo fueron las boletas de Angelos en el 89?
con Guzmán, María Cristina Guzmán, con la hija de él, que había sido gobernador de la dictadura. Pero acá hay una cuestión respecto a Manrique. Pero hubo dos boletas, una colectora. Hubo dos boletas. Primero Casella y después Guzmán. Casella. Porque Casella era oficial. Era colegio electoral. Claro. Entonces, sumado por electores, podía ir con boletas distintas. Sí, o sea, Pero Manrique tiene esta cuestión, porque la memoria más cercana está la cuestión de la NUCE, el párbitro, acá hay otra cuestión anterior mucho más pesada. Manrique estuvo en el golpe del 55. Ahí voy. Era el jefe de la casa militar al momento del alzamiento de Juan José Valle, era amigo de Valle, cuando se puso en los fusilamientos. La mujer lo volvió a Manrique. Manrique se ofrece a intermediar, lo contacta a Valle y le dice que si se entrega no se derrama una sola gota más de sangre. Valle se entrega, confía en la palabra de Manrique y lo fusila. Sí. O sea, ese era Manrique. Pero viene la cuestión de anterior de esto, porque ya hay dos ministros de Alfonsín, los 83, con un pasado muy pesado. Alconada, Exactamente. Y Carranza. Y Carranza, los dos comunistas del 51. Roque Carranza, el primer ministro de Obras y Servicios Públicos, que era el ministro de Defensa al momento de la condena de las mismas juntas, es el que pone la bomba en el subte del discurso de Perón en el 53. Uno puede decir que ese fue el momento en que la violencia política no es que empezó, sino que entró en un nuevo estadio. Ya antes incluso con papel. Por eso. Que en realidad, acá hay un tema que hasta la izquierda progresista, hasta el proceso del peronismo lo romantizaba, porque a Carranza lo agarran como que estaba bajo torturas de Osinde. Lo cual habrá sido siempre lo que usábamos, lo agarró Osinde. Bueno, el tema es que Carranza estamos de ahí, justo Félix Luna publica el tercer tomo del Perón y su tiempo, y Luna era radical, había sido dirigente antiperonista en los 50. Era el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, en el 86, y en ese libro se echaba así, Carranza puso la bomba. Pero Alconada Burut tiene una cuestión incluso desde el punto de vista institucional más pesada. Además, primero, era el consuelo de Alfonsín, además. Era una familia gorila de La Plata, muy antiperonista, muy tradicional. El tipo había sido ministro de Ilia, era el ministro de Educación y Justicia de Alfonsín, o sea, el ministro que encara el discurso de las juntas. Fue ministro del Interior de la Libertadores, como en 40 años. Fue el tipo que tuvo que organizar la elección de constituyente del 57 y la presidencial del 58 con el periodo proscripto. Y lo pusieron de ministro y no hay puntilla. Digo, abuelo de Hugo. Claro, sí, los alconadas son. Eso no sabía. Lo que sí me acuerdo es que en las juventudes políticas en el 83 cantábamos la JP, Franja Morada, no sé cuál era. La JP se llamaba Eva Duarte, Juan Mirón, Franja Morada, no sé, Alconada y Bolillo. Juan, Alconada es el que firma el proyecto por el cual la ley, mejor dicho, por la cual se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro. La firma Alconada. Sí. Ese es un dato. Tenemos que ir cerrando. Pero bueno, tenemos que ir. no tenemos que ir.